Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Ageo y el despertamiento del espíritu. Cuando Dios hizo al hombre primigenio y estableció un pacto con él, le dijo: el día que pecares, morirás. Génesis 2:17. Y una vez que entró el pecado, por la desobediencia al mandato divino, la muerte hizo su presencia. Pero alguno dirá: ¿acaso no siguió viviendo el ser humano después del pecado? ¿Cómo es que decimos que entró la muerte en ese mismo día? Para entender esto, hay que recordar que hay dos tipos de muerte: la física, como nos dice Génesis 3:19, y la espiritual, como nos dice Efesios 2:1. El día de la caída, el hombre murió espiritualmente, tal y como dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. La muerte del espíritu humano, o parte invisible del ser que lo relaciona con el mundo espiritual, es la muerte para con Dios y sus cosas. La muerte espiritual es lo que impide percibir a Dios. Es lo que permite confundir a los ídolos terrenos con Dios. Es lo que lleva a tener oído para la mentira y sordera para la verdad. La muerte espiritual es ceguera, que impide ver a Dios y a la salvación que Él ofrece. Es por todo ello que Pablo dijo que un creyente es una persona que ha recibido vida de Dios cuando estaba muerto en delitos y pecados. Y es por todo ello que el profeta Ageo dijo que el pueblo de Judá debía experimentar un despertamiento espiritual para entender la voluntad de Dios sobre el regreso del cautiverio para construir el templo y para obedecer a esa voluntad con inmediatez. Veamos, el pueblo de Judá fue traído del cautiverio para construir el templo de Jerusalén. Esta misión era crucial para los propósitos salvíficos de Dios para el mundo. Dios usó en el pasado muchísimos recursos simbólicos para hablar de las realidades espirituales futuras que tenía para el mundo. Entre esos símbolos estaba el que Dios iba a usar a un gentil para el servicio de la redención universal. En Esdras 1:1 al 2 se nos dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el cual hizo pregonar por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ciro era un rey pagano. Sabemos por las fuentes seculares que era un hombre idólatra, un hombre cruel, un hombre que tenía ni más ni menos que las formas y maneras de obrar y de proceder de los reyes antiguos. No era ni más malo ni más bueno, era un rey más como los antiguos, dado a hacer todo tipo de barbaridades, de cometer todo tipo de atropellos y a ser politeísta. Pero Dios usó a este rey pagano, lo usó para favorecer a su pueblo que estaba cautivo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese reconstruido, porque el templo era un símbolo de la obra redentora del Mesías, que traería la presencia de Dios entre los hombres.
tanto el tabernáculo como el templo, tanto el santuario móvil como el fijo, ambos santuarios eran símbolos de la morada de Dios entre los hombres. Esdras 1, 3 al 4. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Parece ser que Ciro entendía que aquel templo era la casa del Dios de los hebreos. Obviamente, esta frase que acabo de decir no es lo mismo en boca de un pagano que de un creyente. Los paganos creen en otro tipo de presencia de los dioses, de los seres que ellos consideran dioses en los lugares físicos. Los paganos creen que Dios mora en un lugar físico. Ya diría el Nuevo Testamento que esto no es así. Pero Ciro creía esto y quería que el pueblo de Judá regresase a su tierra para construir la casa del Dios del pueblo de Judá. Y todo esto lo estaba usando Dios para cumplir sus propósitos eternos. Y el pueblo regresa del cautiverio y en principio empieza a reconstruir el templo. ¿Y qué sucede? Pues que los samaritanos, aquella población mestiza entre los pobres de la tierra que quedaron después de la invasión asiria y los que trajo el rey de Asiria para repoblar la tierra, esa población mestiza entre judíos y extranjeros, los samaritanos, impidieron a los judíos realizar su misión de reconstruir el templo. Con esto vemos cómo a Satanás no le interesa que la obra de Dios se realice. Dios tenía un propósito con todo aquello y Satanás no quiere que la obra redentora de Dios siga hacia adelante. Satanás se opone siempre a la obra de Dios. Y usó a los samaritanos para oponerse a la reconstrucción del templo. Esdras 4, 1 al 4. Oyendo los enemigos que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios, vinieron a Zorobabel y a los jefes y les dijeron: edificaremos con vosotros. Y ellos dijeron: no. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificara. Y escribieron Artajerjes. Es curioso el modo de operar de los malos. Primero se ofrecen a colaborar cuando realmente no querían colaborar, querían impedir la obra, pero primeramente se ofrecen a colaborar para después directamente ya, abiertamente ya, oponerse a la obra de reconstrucción del templo, escribiendo al rey persa Artajerjes. Y en ese escrito, pues, como siempre, los enemigos de la obra de Dios, siempre bajo la tutela del diablo, usan la mentira y la difamación. Siempre este es el recurso que ha usado el príncipe de las tinieblas y los suyos, el mentiroso y padre de mentira, para atacar a Dios y sus cosas. El bulo, la mentira, la difamación. Esto es lo que se conoce en escatología, en el libro de Apocalipsis, como el falso profeta. El falso profeta. El uso de la mentira contra Dios. Y también allí se habla de la
del uso de la violencia, el uso de la fuerza, la bestia. Por tanto, Satanás siempre ha tenido y tiene estos dos medios de hacer daño al pueblo de Dios, la mentira y la violencia. Son las armas por excelencia frecuentes del diablo, contra Dios y contra la verdad redentora de Dios. Por tanto, los samaritanos escribieron al rey persa Artajerjes con mentiras, con bulos, acusando a los judíos con calumnias. Y en Esdras 4, 21 al 24, Artajerjes dijo: dad orden que cesen, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Cuando la carta del rey Artajerjes fue leída por los samaritanos, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Por tanto, Dios había traído a los judíos a Jerusalén para reconstruir el templo, porque era símbolo este templo de la presencia de Dios y de los planes salvíficos futuros a través del Mesías, y el enemigo le impidió al pueblo hacer tal obra. Y junto a esta adversidad salió a relucir una actitud de pecado de los judíos. Una actitud de pecado que hizo que se conformasen con lo que había sucedido, con aquel obstáculo, que lo viesen como de una forma resignada. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Si no podemos construir el templo, pues no lo construimos. Así lo vieron. Hay muchos creyentes que utilizan cualquier cosa para justificar su desobediencia o su inacción en relación con las cosas de Dios. El caso es que los judíos, pues como no podían construir el templo, se dedicaron a sus asuntos. Y aunque Dios no les bendecía, porque no estaban haciendo la voluntad de Dios, ellos no eran capaces de ver la relación que existía entre su desobediencia, su inactividad en las cosas de Dios y la ausencia de bendiciones. Por tanto, nos dice Ageo 1, 2 al 4, así ha hablado Jehová. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Esto es lo que le dirá el profeta Ageo. Y esto es lo que parece ser que creían los judíos. Aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas y esta casa está desierta? No era tiempo, según los judíos, de hacer la casa de Jehová. Así habían entendido ellos el obstáculo surgido, pero sí era tiempo para sus cosas. Era tiempo para hacer sus casas, para hacerse buenas casas, buenas fincas, plantar árboles, cosechar, beber, comer. Era tiempo para todo eso, pero no era tiempo para las cosas de Dios. Y bueno, esto es tristemente algo frecuente, el que los creyentes justifiquen su inacción en una pretendida interpretación errónea de la voluntad de Dios. Por tanto, Dios tenía que despertar al espíritu de estas personas. Debía llevarles a ver la realidad, a entender la realidad, a entender que Dios les había traído del cautiverio para construir el templo. Esta era la misión por la que Dios les había traído. También, pues, podían construir sus casas y hacer sus cosas después, pero primero debían construir el templo. Y esto nos muestra la poca fe que traían estas personas cuando regresaron del cautiverio. No tenían la fe suficiente para vencer la adversidad.
Hay personas que tienen fe, pero no para vencer la adversidad. Y cuando regresaron del cautiverio y encontraron obstáculos a la reconstrucción del templo, pues sencillamente no, no insistieron, no buscaron otra vía, otro camino, no hicieron nada. Bueno, pues si no podemos, no podemos, pensaron ellos. Ageo 2:14 al 15. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. El pueblo de Judá reflexionar, debía reflexionar sobre lo que había sucedido, sobre el obstáculo surgido por los samaritanos y por la carta del rey persa Artajerjes, pero también por la actitud de ellos, de dejadez, de no insistir, de conformarse con lo que había sucedido. Así pues, estaban pasando por una prueba, pero en esa prueba habían bajado sus cabezas, se habían doblegado ante el obstáculo y habían sencillamente desistido de hacer lo que Dios les pedía. Uno de los objetivos de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas es purificar y aumentar nuestra fe. A veces creemos que tenemos fe, suficiente fe, y no tenemos suficiente fe. Podemos tener fe, pero no suficiente. En el Nuevo Testamento encontramos frases como hombres de poca fe. Se puede tener fe y tener poca fe. Y la poca fe impide afrontar los problemas debidamente. En Ageo 2:17 al 18 se dice, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Dios les había estado en ese tiempo de abandono de las cosas de Dios, de ceder fácilmente ante la adversidad, ante el obstáculo. Dios les había estado hablando a través de la infructuosidad, a través de la falta de bendiciones. Le había estado hablando de que no estaba bien lo que ellos hacían. Pero ellos no, no veían nada, no entendían nada, no eran capaces de leer la providencia, lo que les sucedía, como, como un aviso de Dios, como una forma en que Dios les decía, meditad, pensad lo que estáis haciendo. Por eso el profeta Ageo fue usado por Dios para despertar el espíritu de los judíos. Un espíritu que estaba dormido, un espíritu que carecía de fe, un espíritu que había abandonado la búsqueda prioritaria de las cosas de Dios por las cosas terrenas. El profeta Ageo fue llamado por Dios, usado por Dios, para despertar el espíritu de los judíos. Usando al profeta Ageo, Dios despertaría el espíritu de los que regresaron del cautiverio, para que entendieran que debían continuar con la misión, que los obstáculos no significaba en ninguna manera que tenían que parar en su objetivo. Los obstáculos no son una señal divina a parar. Todo lo contrario, un obstáculo puede ser una señal divina y frecuentemente es una señal divina para que continuemos, pero para que continuemos con más fe, con más fe, con más arrojo, con más valentía, para que abandonemos la tibieza
y pasemos a tener la fortaleza, el ánimo, la abnegación, el sacrificio de hacer aquello que Dios nos pide. Usando al profeta Ageo, Dios despertaría el espíritu de los que regresaron del cautiverio, para que entendieran la misión por la que habían sido devueltos a su tierra, recordándoles que Dios nunca dejó de estar con ellos en medio de la dificultad, porque Dios nunca abandona a los suyos en medio de la dificultad. Ageo 1:1 al 2 y 13. En el año segundo del rey Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dios siempre está con su pueblo, aún en los momentos difíciles está con su pueblo. Otra cosa es que el pueblo le vea en los momentos difíciles. Eso es otra cosa. Si en los momentos difíciles nuestra fe no se aferra a Dios, no le vamos a ver aunque esté ahí. Si en los momentos difíciles nos llenamos de miedo, abandonamos la senda, abandonamos la tarea encomendada, pues no vamos a ver que Dios está ahí. Jesús estaba en la barca con sus discípulos. Y ellos, cuando los vientos y las tempestades comenzaron a mover la barca, se llenaron de miedo y gritaron: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Dejaron de percibir al Señor como su ayudador, como su protector, por la poca fe. Por tanto, el profeta Ageo llamaba al pueblo a meditar en todo lo sucedido, es decir, en el acoso samaritano, pero también a meditar en la misión encomendada por Dios, a meditar en una cosa y en la otra, y en lo que hicieron ante los obstáculos y lo que debían haber hecho ante esos obstáculos. ¿Por qué pararon? ¿Por qué les amenazaron? ¿Por qué les amenazaron? ¿Pararon? ¿Debe un cristiano callar cuando el mundo te dice no hables de Jesucristo al mundo? ¿Debe un cristiano callar? ¿O debe un cristiano decir, como dijeron los apóstoles, no podemos obedecer a vosotros antes que a Dios? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué pararon? ¿Por qué? ¿Porque les amenazaron? Ageo 1:7 al 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Meditad, meditad, les dice Dios. Los obstáculos no significan que Dios nos mande parar. Una enfermedad, un dolor, una adversidad, no significa que Dios nos esté diciendo para. Puede ser con frecuencia que Dios nos diga sigue, sigue, sigue a pesar del dolor, sigue a pesar de la adversidad, sigue a pesar de la amenaza, sigue a pesar de que el camino sea difícil, sigue, sigue adelante. Yo te he dicho, ven a mí, y tú encuentras en el camino un obstáculo, pero tú sigue, ven a mí. No importa que veas un obstáculo, sigue. Muchas veces este es el propósito de la adversidad, que andemos
en el vacío, que andemos sobre brasas de fuego, que andemos en medio de leones, que nademos sobre un río lleno de cocodrilos, que caminemos en la oscuridad. La adversidad tiene el propósito de mostrar nuestra fe en Dios. Ageo 1:9 al 11. Buscáis mucho y halláis poco. ¿Por qué? Dice Jehová. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Si el miedo nos impide avanzar, si el miedo nos impide seguir adelante a la voz del Señor que nos dice, sigue, ven a mí, no nos va a ir mejor. No nos va a ir mejor. Porque por la senda del miedo iremos solos. Por la senda del miedo iremos sin Dios, sin su bendición. Y solo el despertar de espíritu hace oír al que ha seguido ya la senda del miedo. Solo el despertar de espíritu hace que el que ha cesado en su fe, ha dejado de perseverar en el camino del Señor, experimente un avivamiento en la fe y en la obediencia. Ageo 1:12 y 14. Y oyó Zorobabel y Josué y todo el pueblo la voz de Jehová su Dios por el profeta Ageo. Y temió el pueblo delante de Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué y el espíritu de todo el pueblo. Y trabajaron en la casa de Jehová su Dios. Fue necesario un despertamiento de espíritu. El despertamiento de espíritu es como un volver en sí, como alguien que está inconsciente y no ve, no oye, está inconsciente. Cuando el creyente se llena de miedo y abandona la senda de la fe y abandona el seguir adelante, cae en un sueño espiritual, queda adormecido, necesita despertar espiritualmente. ¿Qué produjo y qué supuso el despertar de espíritu para el pueblo judío? Fue una obra de Dios. Todo despertar de espíritu es una obra de Dios, que los llevó a tomar conciencia del llamado y de la misión divina. Segundo de Crónicas 36, 22 al 23. En el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, el cual hizo pregonar: el Dios de los cielos me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Esto es lo que le sucedió a Ciro, el despertar de espíritu de Ciro. Y es interesante ver cómo el despertar de espíritu de Ciro fue una toma de conciencia. Dios despertó a Ciro y él dijo: Jehová me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén. Ciro tomó conciencia de esto. De igual manera, el pueblo debía tomar conciencia del mandato divino. Ageo 2:20 al 23. Vino palabra de Jehová a Ageo diciendo: habla Zorobabel diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. En aquel día, dice Jehová, te tomaré, oh Zorobabel, siervo mío,
y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Zorobabel, aquel que había liderado la vuelta del cautiverio, aquel que debía ahora volver a liderar la reconstrucción del templo, tenía que sentirse un escogido de Dios, un escogido para la tarea encomendada por Dios. Así como fue escogido para volver del cautiverio, debía entender que también lo fue para reconstruir el templo. Y tenía que tomar conciencia de ello. A veces los creyentes se olvidan de lo que son. Se olvidan de su redención, de que son hijos de Dios, de que tienen la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Y esto les hace poner la mira en las cosas terrenas. Por tanto, el despertar de espíritu fue una obra de Dios, tanto en Ciro como posteriormente en los judíos. Una obra de Dios que les hizo recordar la gloria de la obra divina y recobrar el ánimo, la fe y el esfuerzo necesario para realizar la obra encomendada. Ageo 2:1 al 3. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ageo 2:4 al 5. Ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Quien despierta de espíritu, quien despierta de espíritu para con Dios, en medio de la somnolencia espiritual, se levanta y vuelve a caminar. Aunque haya un vacío, camina sobre el vacío. Aunque haya oscuridad, camina en las tinieblas. Aunque haya alimañas, camina en medio de ellas. El que despierta espiritualmente sigue al Señor, sigue la voz de Dios. Como cuando Lázaro recibió de Jesús la orden: Lázaro, ven fuera. Aquella orden de Jesús llegó al cuerpo de Lázaro y le dio vida. Y posiblemente Lázaro, cuando recibió esa vida y abrió sus ojos, se vio rodeado de un vendaje, una mortaja, en un sepulcro, y pensaría: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Pues debo estar muerto o debo haber muerto. Pero la voz de Jesús le decía: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro debía poner los ojos en Jesús y escuchar la voz de Jesús, y no poner los ojos en la mortaja, ni en el lugar donde estaba, en el sepulcro, porque de haberlo puesto se habría quedado allí. Habría dicho: bueno, eso no es para mí, estoy soñando, este es el sueño de los muertos. Si yo estoy aquí, enterrado, cubierto de mortajas, no puede ser realidad que Jesús me esté llamando ni hablando. Pero sí, le llamaba, le hablaba: Lázaro, ven fuera. Y la fe, el despertar espiritual, el despertar de vida que recibió Lázaro, fue lo que le hizo levantarse, a pesar de todo lo que le rodeaba, y salir fuera, y salir fuera, y encontrarse con Cristo, y con su familia, con sus hermanas, y con los amigos, con todos. La fe nos hace dar grandes pasos,
en medio de la adversidad. Por tanto, el despertar espiritual fue una obra de Dios, que les hizo volver a poner a la palabra y al poder de Dios en el primer lugar en sus vidas. Ellos debían ser instrumentos de Dios para construir el templo, que era símbolo del Mesías. El templo era un símbolo del Mesías, de la obra del Mesías. El templo era el lugar que simbolizaba la presencia de Dios, la presencia de Dios a la cual se accede con sangre, con la sangre del Cordero. Y aquel símbolo tenía que volver a instaurarse hasta la venida del Mesías. Por tanto, el pueblo de Israel debía entender esto, que aquella antorcha que era el templo, aquella luz simbólica que era el templo de la venida del Mesías, debía volver a encenderse. Ageo 2:6 al 9. Así dice Jehová: de aquí a poco yo haré temblar los cielos, el mar y la tierra, y vendrá el deseado de todas las naciones. Este era el Mesías. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová. Mía es la plata y el oro, dice Jehová, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová, y daré paz en este lugar, dice Jehová. Todo esto se cumpliría en la venida del Mesías. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Ageo y el despertamiento del Espíritu. Y hemos dicho que el pueblo de Judá fue traído del cautiverio para construir el templo de Jerusalén. Esta misión consistía en construir el templo, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, símbolo de la presencia venidera del Espíritu Santo. Pero la adversidad provocada por la oposición recalcitrante de los samaritanos les impidió en numerosas ocasiones realizar la misión divina. Y junto a la adversidad salió a relucir una actitud de pecado en ellos, que les llevó a ocuparse solo de sus asuntos, a pesar de perder la bendición de Dios. Y es por ello que el profeta Ageo fue usado por Dios para despertar el espíritu de los judíos. Usando al profeta Ageo, Dios les despertó el espíritu para entender que debían continuar con la misión por la que habían sido traídos a Jerusalén. El despertar de espíritu fue una obra de Dios que los llevó a tomar conciencia del llamado y misión divina de reconstruir el templo. Fue una obra de Dios que les hizo recobrar el ánimo, la fe y el esfuerzo necesario para realizar la obra encomendada, símbolo de la venida del Mesías. En Habacuc 3:2 se dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Que entendamos todo lo que hemos dicho para que nuestra fe aumente y siga adelante, siguiendo el mandato del Señor. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos tu palabra. Te agradecemos que a pesar de la muerte espiritual que había en nosotros, vinieses a nuestras vidas y nos dieses vida. Y con esa vida la fe. Ayúdanos, Señor, a tener siempre fe, la suficiente para seguirte, no solo en lo llano, sino también en lo escarpado. Ayúdanos, Señor, a seguirte cuando hace buen tiempo y cuando hace mal tiempo, cuando hay poco o mucho, en todo tiempo y circunstancias, Señor. Ayúdanos.
Despierta en nosotros gran fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Danos la capacidad de amarte y seguirte siempre, de buscar primeramente tu reino y tu justicia, sabiendo que tú añadirás a su tiempo todas las cosas. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos a los enfermos, ponemos en tus manos los problemas diversos, todas las situaciones de la vida que necesitan de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos para que vayas delante peleando la batalla por nosotros, como has prometido. Bendito seas, Señor. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.